¿Sabías que el origen de la humanidad se encuentra en esta grieta terrestre? ¿O que el Cañón Antílope es uno de los lugares más fotografiados del mundo? Hoy veremos 20 lugares en donde la Tierra se parte en dos. Prepárate para ver algunos de los cañones, acantilados y fallas tectónicas más increíbles de todo el mundo. Vamos a verlo, que está increíble. El Gran Valle del Rift. ¿Sabías que la humanidad evolucionó en una enorme grieta tectónica? Sí, así como lo escuchas. Toda nuestra gran familia humana se desarrolló principalmente en lo que hoy en día conocemos como el Gran Valle del Rift, en África. Aquí va la historia. Desde hace más o menos 10 millones de años, el continente africano ha empezado a partirse en dos, pues la placa tectónica de Somalia y la placa tectónica africana han estado separándose poco a poco, creando una grieta gigantesca que va desde Eritrea hasta Mozambique. Es más, los enormes lagos que podemos ver en la parte oriental de África Central son producto de las grandes depresiones que deja la grieta a su paso. Y bueno, sucede que hace 5 millones de años esta grieta creó un sistema de extensas planicies, sabanas y valles, en donde una particular especie de simios se vieron obligados a evolucionar la capacidad de caminar en dos piernas, para poder cubrir así las gigantescas distancias de tierra abierta que se formaban en el centro de la fisura. Así es, esta gran grieta fue lo que nos hizo evolucionar en primer lugar. Lo que estamos viendo es nada más y nada menos que la cuna de la humanidad. La expansión de esta grieta continúa hasta nuestros días, así que no es raro que en esta franja de países, justo en el centro de los valles, aparezcan de la nada grandes cañones en donde antes había tierra plana. Los científicos creen que en el lapso de 1 o 2 millones de años Eritrea, Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania y parte de Mozambique se separarán del resto de África y se formará poco a poco un mar interior africano que será similar al mar Mediterráneo, aunque quién sabe si la humanidad estará ahí para verlo. Cañón del Antílope. Este es uno de esos lugares que se han vuelto tan populares que con seguridad lo habrás visto de fondo de pantalla más de una vez, pues es uno de los sitios más fotografiados del mundo. Y con razón, es tan surreal que parece el paisaje de un planeta distante. Se trata del impresionante Cañón del Antílope, ubicado en el norte de Arizona, Estados Unidos. Está dividido en dos secciones principales, el Cañón del Antílope Superior y el Cañón del Antílope Inferior, pero ambas son casi igual de populares. Ahora, estas impresionantes formaciones de roca son producto de inundaciones repentinas del río Colorado, que tras millones de años de erosión tallaron cañones muy estrechos y con paredes extrañamente onduladas. Como es extremadamente estrecho, en algunas partes a veces se forman estructuras similares a tragaluces, que iluminan el cañón con grandes rayos de luz concentrada de tal forma en que es básicamente un sueño para los fotógrafos. De ahí que sea uno de los lugares más fotografiados del planeta. Ahora, los impresionantes colores que vemos son creados por acciones de las rocas ricas en óxido de hierro, pero también por la luz concentrada que entra en los cañones. Es decir, el cañón no es muy diferente del paisaje que verías en el resto de la zona. Sin embargo, la concentración de luz hace que se vea distinto. Ambas secciones del mismo están en tierras de la nación Navajo, así que el acceso al Cañón del Antílope está restringido y solo se puede visitar a través de recorridos guiados, justamente porque es un lugar sagrado para los Navajo. Si quieres visitarlo, ten en cuenta que las inundaciones repentinas que crearon el cañón en primer lugar siguen ocurriendo incluso en la actualidad, especialmente durante la temporada de lluvias de verano. Tator Hills. Imagínate que estás caminando por tu rancho y de la nada te encuentras con una gigantesca fisura en la tierra que no estaba ahí hace un par de semanas. Parece el inicio de una película sobre desastres naturales, pero eso fue justamente lo que sucedió en el condado de Pinor, en Arizona. Se trata del curioso caso de la fisura de Tator Hills, una enorme grieta que en tan solo un par de semanas apareció en mitad de lo que anteriormente eran tierras cultivables, convirtiéndose en una curiosidad geológica y turística. Ahora, si bien podría parecer como el efecto de algún desajuste tectónico, lo más posible es que sea producto de la actividad humana, más concretamente de un proceso conocido como hundimiento por agotamiento de acuíferos. Lo que pasa en este caso es que las tierras agrícolas de Arizona dependen muchísimo de acuíferos subterráneos, y si se sobreexplotan sin dejar que se vuelvan a llenar naturalmente, se terminan formando enormes agujeros debajo de la tierra, los cuales, al quedar vacíos de líquido, ya no pueden soportar el peso de la tierra que tienen por encima, causando un gran colapso interno que parte la tierra en dos, como podemos ver. ¿Es eso o quizá alguna cosa muy grande se acaba de despertar en las profundidades de Arizona? Yerak Volten. Este es uno de esos paisajes que hacen que miles de montañistas al año arriesguen su vida, solo para tener la posibilidad de verlos con sus propios ojos. Y, como te imaginarás,
El atractivo principal del lugar es una gigantesca grieta que parece partir en dos las montañas. Se trata de Gerakvolten, en Noruega. Ahora lo que tenemos aquí es una formación rocosa singular situada en la montaña Gerak, en la que podemos ver un gigantesco bloque de piedra encajado en una grieta entre dos montañas y suspendido 1 kilómetro sobre el fiordo de Isefjord. La roca mide aproximadamente 5 metros cúbicos y se estima que quedó atrapada en su posición actual durante la última edad de hielo. En ese entonces Noruega y buena parte de Europa del Norte estaban cubiertas de grandes capas de hielo de varios kilómetros. Este hielo se movía poco a poco y terminó creando enormes grietas en las montañas, a la par que ponía formaciones rocosas en lugares bastante inusuales. Ahora, si quieres llegar a este lugar, tienes que estar preparado para una de las escaladas y caminatas más demandantes en el mundo del alpinismo, pues la extraña formación está exactamente 1084 metros sobre el nivel del mar, y llegar a ella requiere de una caminata de aproximadamente 10 kilómetros ida y vuelta. Georges du Verdon. Este es considerado uno de los cañones más hermosos de Francia, y en realidad de toda Europa. Es más, me atrevería a decir que del mundo entero. Se trata de las Gargantas del Verdon, también apodadas como el Gran Cañón Europeo. El cañón está ubicado en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, es decir, el sureste de Francia, cerca de Italia. Hay paredes que se elevan hasta 700 metros en su punto más alto, y su anchura varía, alcanzando hasta 200 metros en algunos lugares y estrechándose a menos de 6 metros en otros. Pero quizá lo más impresionante es el color turquesa del río Verdon, que es producto del agua glaciar que se refleja en la roca blanca de las paredes del cañón, creando un efecto visual no muy diferente del que se puede ver en los mares tropicales. Silfra. Islandia está justamente en el lugar en el que la placa tectónica norteamericana se separa de la placa europea, y eso es lo que hace que sea una isla tremendamente volcánica y llena de impresionantes cañones y grietas. Sin embargo, hay un lugar especial en el que puedes literalmente ver dónde está la separación entre placas. Aunque eso sí, tienes que estar preparado para bucear. Se trata de la impresionante fisura del Silfra ubicada en el Parque Nacional de Thingvellir. Ahora, en la mayoría de los casos, las fisuras entre continentes están bajo el mar, haciendo que sean imperceptibles. En Silfra, parte de la depresión que genera la fisura quedó en la tierra y se llenó con el agua de los glaciares circundantes, la cual, al ser filtrada por la roca volcánica de la isla, creó un lago glacial con aguas increíblemente claras, con una visibilidad que puede superar los 100 metros. Claro, al tratarse de un lago glaciar hay que estar preparado para temperaturas de entre 2 a 4 grados. Sin embargo, debido al calor tectónico, el lago mantiene esa temperatura todo el año y no puede congelarse ni siquiera en los crudos inviernos islandeses. Si decides bucear en estas aguas, verás las dos paredes de un cañón que son en realidad cada una de las placas tectónicas norteamericana y europea. Así que si nadas de una pared a otra, rápidamente estarías en teoría viajando entre continentes. Crack in the Ground. Este impresionante lugar en donde la tierra parece partirse en dos se encuentra en Oregon, Estados Unidos, y se llama Crack in the Ground, que traduce más o menos a grieta en la tierra. Lo sé, nos esforzaron mucho que digamos en darle un nombre original, pero lo cierto es que las imágenes del lugar te quitan el aliento. Ahora lo que tenemos aquí es un tipo de formación geológica única que ocurre cuando un túnel de lava termina expuesto a los elementos. Te explico. Hace millones de años, en lo que hoy en día es Oregon, hubo una enorme actividad volcánica. Con el tiempo se apagó y los volcanes perdieron toda su energía, enfriándose por completo y dejando tras de sí túneles de roca por donde antes fluía el magma. Con el tiempo, todo el suelo que estaba encima de estos túneles se fue erosionando, hasta que al final dichos túneles quedaron expuestos al aire y los elementos, causando así que se colapsaran y que dejaran tras de sí estas enormes formaciones, en donde la tierra parece resquebrajarse. Y mira aquí, en caso de que te lo preguntes, la lava de estos antiguos túneles alimentaba una enorme caldera volcánica, la cual, tras una monumental explosión y el subsecuente enfriamiento, dejó un enorme cráter conocido como Hole in the Ground, que traduce agujero en la tierra. Vaya, la gente de Oregon sí que es poco original a la hora de darle nombres a sus monumentos naturales. Cuevas de Skogjan, una montaña partida en dos, y en mitad de la grieta nace un río que expulsa los manantiales que estaban en el corazón de la montaña. Esto podría parecer la descripción de algún paisaje de fantasía, pero es real. Tan real que la UNESCO lo ha marcado como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de las increíbles cuevas de Skogjan, en el suroeste de Eslovenia, cerca de la frontera con Italia. Ahora lo que tenemos aquí es una interesante formación geológica en la que el río Reka talló una serie de enormes cavernas dentro de una montaña, atravesándola por completo y creando un sistema de cavernas sorprendentemente complejo, lleno de galerías y pasadizos. Parece más la guarida de los enanos de Tolkien que una formación natural. Y en el centro podemos ver un impresionante cañón que fue tallado justo en el corazón de la montaña, siendo el cañón subterráneo más grande del mundo. Se lo conoce como la Sala Martel y tiene 146 metros de largo, 123 metros de ancho y hasta 106 metros de altura.
todo bajo tierra. Ahora, usualmente los ríos no tienen el suficiente poder para atravesar una montaña de esta manera tan espectacular. Sin embargo, en este caso se dio la casualidad de que la montaña está hecha principalmente de roca caliza, la cual se disuelve en el agua con el tiempo, permitiéndole al río atravesar la montaña en lugar de rodearla, como sería el caso si fuera de otro tipo de roca. Al haber un abundante flujo de agua oxigenada, estas cavernas tienen una rica biodiversidad de especies que se han adaptado para vivir en la oscuridad. Entre los habitantes más interesantes se encuentran los proteos, un tipo de salamandras que evolucionó para vivir en completa oscuridad y por tanto han perdido los ojos y todo el pigmento de la piel. Así que tal como en una novela de fantasía, este asombroso reino subterráneo está habitado por criaturas extrañas. Además, se han encontrado restos arqueológicos que datan de la Edad del Bronce, lo que indica que las cuevas fueron utilizadas y exploradas por guerreros antiguos. Así que es básicamente un lugar de fantasía hecho realidad. La Garganta de Taroko. Este es sin lugar a duda el atractivo natural más importante de Taiwán. Se trata de la impresionante Garganta de Taroko, una serie de cañones profundos esculpidos en las montañas de la región de Hualien. Estas maravillas naturales se formaron gracias a la erosión del río Liwu, el cual cortó a través de las montañas ricas en roca caliza, creando una serie de cañones serpenteantes con varios acantilados, gargantas e incluso cavernas, a lo largo de los cuales puedes encontrar varios templos antiguos que parecen sacados directamente de una película de Kung Fu. En varias secciones de su cauce, el río logra desenterrar minerales inusuales, haciendo que en muchas partes los bancos del río tengan un color inusual, desde un blanco yeso hasta un color gris azulado en ciertas partes, y eso sin mencionar las muchas cascadas y riachuelos que se forman a lo largo del camino. Y es que es interesante ver su espectacular desembocadura en el lado oeste de la isla. Falla tectónica islandesa. Islandia es un lugar muy particular, dado que a diferencia de muchas otras, esta existe casi primordialmente debido al hecho de que se encuentra justo en una falla tectónica. Ya habíamos visto que debajo de Islandia la placa tectónica de Norteamérica se separa de la placa europea, creando flujos de lava que salen del lugar. Y claro, con el tiempo estos flujos se han ido endureciendo y alzando, haciendo que poco a poco aparezca la isla en mitad del Atlántico. Estos mismos movimientos de separación tectónica se repiten en la isla misma, por lo que en el paisaje islandés podemos ver gigantescas grietas en la tierra como esta de aquí. Es más, estas enormes fisuras en la tierra han dado forma a la sociedad islandesa, pues muchas de las carreteras, ciudades e infraestructura están construidas dentro de los enormes valles que dejan estos relieves. Eso sí que es un paisaje dramático, ¿no lo crees? Falla de San Andrés. Usualmente los lugares en donde dos placas tectónicas se encuentran están bajo el mar, pero a veces hay un par de ejemplos increíbles en los que podemos ver estas costuras del mundo en tierra firme, como es el caso de la Falla de San Andrés. Se encuentra en California, Estados Unidos, y se extiende a lo largo de aproximadamente 1.300 kilómetros desde el norte de California, pasando por el sur del estado y llegando hasta Baja California en México. Las dos placas que se están encontrando aquí son la de Norteamérica y la del Pacífico, y a diferencia de algunas otras fallas, esta no se está separando ni juntando, sino que están deslizando literalmente sin converger. Básicamente se están raspando la una a la otra sin que ninguna ceda. Es literalmente lo que pasa cuando una fuerza indetenible se encuentra con un objeto inamovible. Ahora esto es un gran problema para la región, porque cuando dos placas tectónicas se raspan la una a la otra, el resultado son algunos de los terremotos más poderosos de los que se tienen registro. Y bueno, varias ciudades importantes están en el camino. La Falla de San Andrés ha sido responsable de varios terremotos devastadores a lo largo de la historia. Uno de los más significativos fue el terremoto de San Francisco de 1906, que tuvo una magnitud estimada de 7.8 y causó la destrucción masiva en la ciudad y sus alrededores. Otro evento importante fue el terremoto de Loma Prieta en 1989, con una magnitud de 6.9, que también causó grandes daños en el área de la bahía de San Francisco. Pallone dei Mulini. Hace aproximadamente 35.000 años, la erupción de un antiguo volcán en Italia creó una profunda grieta cerca donde estaría en el futuro la ciudad de Sorrento, y la grieta era tal que muchos de los riachuelos y afluentes de la zona caían hacia las profundidades del cañón en grandes cascadas. Con el tiempo, sobre todo en el siglo XIII, los pobladores de la zona empezaron a aprovecharse de las cascadas para crear ruedas de agua con las que podían propulsar molinos de harina y sierras circulares. Esto hizo que la zona se volviera extremadamente importante para la producción, y fue de hecho la razón para fundar la urbe que más adelante se convertiría en la ciudad de Sorrento. En el siglo XIX, el desarrollo urbano y los cambios en la gestión del agua hicieron que las asombrosas
hermosas cascadas desaparecieran, y los molinos que habían fundado Sorrento en primer lugar se abandonaron, ya que la ciudad había crecido más allá de necesitarlos. Los molinos medievales quedaron en ruinas, conquistados por musgos, helechos y otra vegetación, y con el tiempo se volvieron un atractivo turístico más entre la enorme grieta volcánica. Así que, como ves, la humanidad empezó usando el paisaje que tenían hasta transformarlo por completo, y en el proceso dejaron estas fascinantes ruinas. Te pone a pensar, ¿no? Cañón de Waimea. ¿Sabías que en mitad del Pacífico hay un equivalente del Gran Cañón? Sí, así es. Se trata del hermosísimo Cañón Waimea, mejor conocido como el Gran Cañón del Pacífico. Se encuentra en Hawái, más específicamente en la isla de Kauai. Tiene una longitud de aproximadamente 22 kilómetros, una anchura de hasta 1.6 kilómetros y una profundidad que alcanza los 900 metros en la parte más profunda. El cañón en este caso fue resultado tanto de la actividad volcánica que formó las islas de Hawái, como de la misma erosión. Verás, Kauai es la isla más vieja de Hawái, así que hubo suficiente tiempo geológico para que la lluvia y el viento tallaran la roca volcánica original, y en el proceso tomó un inusual color rojizo no muy diferente del que encontraríamos en el Gran Cañón. Pero eso no es todo en cuanto a colores, ya que en la isla hay varias especies de musgos que evolucionaron para vivir en este ambiente, lo que le dan tonos verdosos a los cañones. Ahora, en caso de que te lo preguntes, el nombre Waimea significa agua roja en hawaiano, haciendo referencia al color rojizo del suelo y las aguas del río debido a la alta concentración de hierro en la roca volcánica. Como es una de las islas más viejas de la cadena y por tanto una de las más estables en cuanto a vulcanismo, ha estado habitada desde hace mucho tiempo y se cree que los primeros habitantes humanos que llegaron a Hawái vivieron en el cañón. Cueva Grotakya. Puede que esto que estamos viendo aquí no sea la grieta más grande o significativa en nuestro planeta, pero ciertamente es una de las más espectaculares, al menos en cuanto a escenario. Se trata de la espectacular Cueva Grotakya, en Islandia. Está situada al norte del país, cerca del lago Mývatn, y es conocida por tener un lago de aguas termales impresionantemente claro, que en una ocasión fue usado como set para la popular serie Juego de Tronos, en la tercera temporada. Inicialmente la cueva era un túnel de lava, pero a lo largo de las eras se enfrió y un manantial de aguas termales se formó dentro. Luego, una de las paredes del túnel colapsó por el paso del tiempo y creó una entrada. El lugar ha sido utilizado por los habitantes locales como una fuente de aguas termales. En el siglo XVIII era popular para bañarse allí debido a la temperatura agradable del agua. Sin embargo, hoy en día, debido al aumento de la fuerza volcánica, ya la temperatura es demasiado caliente, pues oscila entre 40 y 50 grados Celsius, y en los últimos años ha aumentado hasta 60 grados en algunas ocasiones. Mar Rojo. ¿Sabías que geológicamente hablando el Mar Rojo es en realidad una gran falla tectónica? Sí, así es. El Mar Rojo, que separa a África de la península arábica, es en realidad una grieta entre los continentes y fue uno de los últimos mares en formarse. Es más, si te fijas bien verás que este mar tiene una forma muy alargada y si no contamos el Canal de Suez, tiene una única salida a otros mares, lo que indica que no ha pasado mucho tiempo desde que se formó. Para que te des una idea, aquí está el mapa de las placas tectónicas. Y si te fijas, el Mar Rojo está justamente en donde la placa africana se separa de la placa árabe y sigue perfectamente la división, así que técnicamente hablando no es un mar, es una grieta continental. Ahora, debido a este hecho, el Mar Rojo tiene mucha menos profundidad que otros mares, así que tiene una gran diversidad de corales que se aprovechan de la poca profundidad. Y claro, al haber corales hay todo un ecosistema muy rico alrededor de este mar, dándonos hermosos paisajes submarinos en los extensos cañones que se forman en la falla tectónica. Cañón del Rey. El Outback australiano es uno de los paisajes más impresionantes del mundo, y el Cañón del Rey, o Kings Canyon, es algo así como la corona de este impresionante lugar. Lo que tenemos aquí es una impresionante formación geológica ubicada en el Parque Nacional Guatarca, en el territorio del norte de Australia. El lugar consta de una impresionante meseta, la cual ha sido cortada en dos por el paso de riachuelos temporales, los cuales, si bien no fluyen todo el año, lograron a lo largo de miles de años erosionar buena parte de la roca caliza roja de la meseta. Ahora, quizá lo más impresionante de este cañón es que en realidad es el último remanente de una cadena montañosa que se formó hace 400 millones de años. Durante el periodo devónico, la cadena montañosa solía ser tan prominente como los Andes o el Himalaya y cubría buena parte de lo que hoy es Australia, pero tras muchísimo tiempo la erosión la ha destruido casi por completo, siendo estas mesetas lo único que queda de la antigua cordillera. Cañón de Samaria. Este es el lugar que imaginaban los antiguos griegos cuando pensaban en las montañas, y ciertamente tiene un gran encanto. Lo que estamos viendo aquí es el bellísimo Cañón de Samaria,
Maria, ubicado en la isla de Creta, en Grecia. Es uno de los cañones más largos de Europa con una longitud de aproximadamente 16 kilómetros. En su punto más estrecho, conocido como las Puertas de Hierro, el cañón se reduce a tan solo 3 metros de ancho, con paredes que se elevan hasta 300 metros. Algo muy interesante sobre este cañón es que tiene una rica biodiversidad, entre la que se pueden encontrar las cabras salvajes de Creta y algunos de los primos no domesticados del olivo, por lo que es posible que la domesticación de estas especies tan importantes para la civilización haya comenzado justamente aquí. El recorrido es más bien difícil, pues para cruzar por completo el cañón se requiere entre 5 a 7 horas de caminata. Pero miren nada más esos paisajes, ciertamente valen la pena. Cañones de Todra. Marruecos ocupa una de las regiones más montañosas del desierto del Sahara, y eso significa que en este país podemos encontrar algunos de los cañones desérticos más imponentes de todo el mundo, como este impresionante paisaje que vemos aquí. Se trata de las Gargantas de Todra, una impresionante formación geológica situada en la región oriental del Alto Atlas, en Marruecos. Las paredes se elevan hasta 400 metros en su punto más alto, y como son casi completamente verticales gracias a la erosión, se ven mucho más altas de lo que realmente son, en especial si están en la base del cañón. En algunos tramos estrecha solo 10 metros de ancho, creando un pasaje verdaderamente dramático en el que casi puedes sentir que estás a los pies del mismo Titán Atlas. Si bien muchas de las paredes del cañón son casi completamente verticales, tienen las suficientes hendiduras para ser escalable, así que se ha vuelto con el tiempo una atracción popular para los escaladores. Puerta del Infierno. No todas las grietas impresionantes que veremos son naturales, algunas fueron creadas por el hombre. Es más, no solo fueron creadas artificialmente, sino que fueron accidentales. Pero eso no las hace menos impresionantes. Déjame presentarte al cráter de gas natural de Darbaza, mejor conocido por su nombre informal, las Puertas del Infierno. Y bueno, es que con un nombre y una imagen así de impresionante es difícil no verlo como algo de interés por más que no sea natural. Ahora la historia de este peculiar lugar inicia en 1971, en lo que actualmente es Turkmenistán. En ese entonces geólogos soviéticos estaban perforando en busca de gas natural en el desierto de Karakum. Y vaya que lo encontraron. Durante la operación, el suelo debajo de la plataforma de perforación colapsó, creando un cráter y liberando grandes cantidades de gas metano en una explosión. Para evitar que el gas venenoso se dispersara y causara daños, los geólogos decidieron prenderle fuego, esperando que el gas se quemara en unas pocas semanas, como usualmente sería el caso en este tipo de perforaciones. Pero no, el gas metano nunca se apagó y ha seguido ardiendo ininterrumpiblemente durante más de 5 décadas, y no parece que vaya a parar en ningún momento. El cráter como tal tiene aproximadamente 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Las llamas dentro de él crean una vista impresionante, especialmente por la noche cuando el brillo del fuego se destaca en la oscuridad del desierto. A pesar de empezar como un accidente de proporciones ridículamente grandes, la Puerta del Infierno se ha convertido en una atracción turística popular y le ha dado a la región de Karakum cierta relevancia turística. Pero aún así el cráter también representa un problema ambiental debido a la continua emisión de gas metano, un potente gas de efecto invernadero. Puede que en los próximos años el gobierno de Turkmenistán decida sellar el agujero y apagar las llamas. ¿Quién sabe? A lo mejor las puertas al Hades sí estaban en Turkmenistán y nunca nos dimos cuenta. Cañón Colca. Perú está ubicado justo en el centro de los Andes. Y claro, esta ubicación hace que tenga algunos de los paisajes más dramáticos de toda la cordillera andina. Y bueno, eso por supuesto significa que tiene uno de los cañones más impresionantes de toda Sudamérica. El Cañón Colca se encuentra ubicado en el sur de Perú, en la región de Arequipa. Y si bien tiene tan solo 100 kilómetros de longitud, lo que no tiene de largo lo tiene de profundo, pues es uno de los cañones más hondos del planeta, con lugares que alcanzan los 3.270 metros de profundidad en su punto más bajo. El cañón fue tallado en los Andes por el río Colca, y los inmensos valles que se forman a lo largo de él son vitales tanto para la biodiversidad de la región como para su historia, pues entre los habitantes más emblemáticos podemos encontrar algunas de las poblaciones más grandes de cóndores andinos, y en muchas de las laderas del cañón se pueden ver las terrazas de agricultura que desarrollaron las civilizaciones andinas y que se siguen usando hoy en día. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos lugares te gustaría visitar? Deja tu opinión en los comentarios. Aquí te dejamos dos